tal? Aquí estamos otra vez en otro programa de Agenda Los Andes, una producción conjunta entre Diario Los Andes, la Universidad Nacional de Cuyo y Señal U. Nuestro invitado de hoy es Marcelo Sentil. ¿Cómo estás, Marcelo? Hola, ¿cómo estás, Gastón? Muy bien. Bueno, Marcelo es uno de los mejores columnistas políticos de la provincia de Mendoza, si no el mejor. Escribe en Diario Los Andes y además es prosecretario general de redacción del diario. Marcelo, arrancó un año político que va a ser muy movido. Tenemos elecciones en la provincia, en la nación. Contame más o menos cómo lo venís analizando. Es el año más comentado durante los últimos 12 meses, digo, ¿no? Y me parece que a partir de ahí hay que analizar por qué. Y tiene que ver básicamente con una carencia del gobierno. Si tuvimos desde principios del 2022 hablando de quién va a ser el candidato, quién no, qué va a pasar en las elecciones y todo, es porque el gobierno no tuvo agenda, ¿no? El gobierno provincial. Entonces, si vos analizás el contexto, ¿no? Decís, bueno, este es un gobierno que no tuvo agenda, que no pudo instalar temas, más que algunos conflictos con la nación, ¿no? Dame ese Portezuelo que derivó en hacer un nuevo dique en el sur, y porque Portezuelo no era avalado por la nación como esperaba el gobierno provincial. Bueno, estás en un contexto que vos podrías creer que es desfavorable para el oficialismo, ¿no? Digo, sí. Si vas a los números, por ahí también no se explica por qué este año no es más desfavorable para el oficialismo. La ejecución de obra pública, muy cuestionada, muy comentada, defendida, pero no mucho por el mismo gobierno. No está cargado los últimos datos en la página oficial, ¿no? De ejecución presupuestaria, pero el número, faltando un trimestre por cargar, era menos de un tercio de lo presupuestado. Vos entras a la página de Hacienda, vas a presupuesto votado para el 2022 y ves que el dinero destinado a obras públicas era de 26.000 y algo de millones de pesos, que en su momento, fines del 2021, el gobierno lo vendió como una gran inversión en obra pública. Pero cuando vos ves los números al 30 de septiembre, lo invirtió en 7.500 millones de pesos. Y en el medio de ese año, porque justo es un año desde que se presentó el presupuesto más o menos a esto, ha habido 90% de inflación. Claro. Esos 7.500 millones de pesos del 30 de septiembre representan mucho menos que lo que representaban el 1 de enero. Entonces vos ves un gobierno sin temas que pueda instalar, sin agenda, más que algunos conflictos, ¿no? Tuvo el caso del Pastor Bonarrico, estas cuestiones con la nación. Entonces ves un gobierno que podrías decir está mal, pero paradójicamente aún las encuestas le siguen dando bien. Sí. Entonces, pasa por ahí el misterio. Le siguen dando bien, o relativamente bien, no es lo que antes daba bien, ¿no? Lo que pasa que creo que, ahí viene el tema. ¿Qué hay enfrente? Claro, eso, ¿no? Te iba a decir, ¿cuánto ayuda a la oposición a que eso suceda? Y yo creo que todo. Porque hoy la oposición no ha logrado ni siquiera, no solo no construir un candidato y ser vista como una alternativa, ¿no? Decir, el peronismo hoy puede gobernar la provincia, puede gobernar Mendoza. No pasa. Salvo un pequeño grupo, el núcleo, el voto básico del peronismo, ese piso que siempre tuvo, no hay quien crea que el peronismo puede ser una alternativa. Pero no solo eso, sino que tampoco es visto como una buena oposición, ¿no? Porque los sistemas políticos y la sociedad eligen gobiernos y oposición. El peronismo ni siquiera es visto como una buena oposición, por eso no es competitivo para nada. No es visto como una buena oposición, primero por lo que hace acá, ¿no?
siempre el peronismo sale a cuestionar y está como flojo de datos muchas veces, ¿no? Está bien, siempre, hasta en los datos están las dos bibliotecas, ¿no? Seguro, Cada sí. uno los maneja a su antojo, pero además, digo, tiene un lastre o una mochila que es el gobierno nacional. Entonces, ahí el peronismo está complicado, porque cómo explica cosas del gobierno nacional y cómo explica cosas que por ahí para los mendocinos resultan indefendibles, ¿no? Hace un par de semanas, un poco más, después de haber ganado el Mundial, se dispuso ese feriado extraño, ¿no? Y uno veía cómo la grieta se veía en ese feriado, ¿no? Lo que dicen, bueno, tenemos que trabajar, y lo que dicen, no, tenemos que festejar. Y creo que buena parte de los mendocinos, y eso se ve reflejado después en las elecciones, tiene una postura tomada que no es la de este peronismo. Sí, sí, es así. ¿Vos cómo ves? Hagamos de cuenta que, bueno, se deciden al final y Cornejo vuelve a Mendoza, ¿no? Sí. ¿Cómo verías vos un segundo mandato de Cornejo? El gran problema que tienen, digo, Cornejo y cualquiera que vuelve o que sigue, ¿no? Porque digo, en esta provincia no hay reelección, pero sí la nación, es la repetición, ¿no? Digo, esto de repetir sus obsesiones. Le pasó a Cristina, ¿no? Digo, en general los segundos mandatos son una profundización de las obsesiones del líder. Cornejo ya sabemos, sus obsesiones son la justicia, cierto orden administrativo, y por ahí hoy, digo, por ahí no, estoy seguro, hoy la provincia requiere de otros objetivos, otra agenda, y ese me parece que sería el gran desafío para Cornejo, no repetirse, ir por otro lado, no volver a hablar de lo mismo, ¿no? Esto de la revolución de lo sencillo, el gobierno austero, eso ya está, ya se supone que ya está. Pasó, sí. Ya más reforma de la justicia, porque en definitiva, si bien las reformas de la justicia, y se lo reconocen hasta juristas que no son oficialistas, digamos, opositores, generó algunos beneficios, ¿no? Digo, esto de menor demora en los procesos, y beneficia a una parte, a la gente, digamos, que termina involucrada o termina yendo a la justicia por algún conflicto y que tiene que resolverlo lo más rápido posible. Pero bueno, ahora me parece que es el momento de otro tipo de mirada, ¿no? Que en lo que se quedó corto Cornejo, que es el desarrollo, en lo que Suárez habló mucho pero no hizo nada, digo, porque esa es la verdad, digo, ¿no? Suárez asumió hace 3 años, un mes, y salió con lo de la minería, se frustró eso, y de ahí en más, lo demás fueron parches, está bien, estuvo la pandemia, son las excusas de ellos, ¿no? Pero creo que se podría haber hecho algo más, y más allá de la pandemia, más allá de la minería y la imposibilidad de reformar la ley 7722, que es lo que quería Suárez. Sí. Cuando vos decís ahora los desafíos que tendría un gobernador con relación a la situación de Mendoza son otros, ¿cuáles serían? No, bueno, la economía, pasa por la economía, por el desarrollo productivo, por un perfil de provincia, por definir qué se hace con el agua, ¿no? Uno ve, Suárez dijo, vamos a hacer el Baquiano, ¿no? Y primero dijeron, lo vamos a licitar en diciembre, después enero, y después ya pasó para abril, y alguien en oficialismo me dijo, la verdad, es un anuncio y no se va a licitar, porque, y no sé, será por esta imposibilidad que tiene este gobierno de ejecutar, ¿no? Claro. Esto que hablábamos de las obras públicas, ¿no? Hay una imposibilidad de ejecutar, es todo anuncio. Yo siempre pensé que en el gobierno de Cobo, si se hubiera hecho
un cuarto de lo que se anunció, hubiera sido un gran gobierno, ¿no? Sí, tenía todas las condiciones. Tenías todas las condiciones macroeconómicas, nacionales e incluso internacionales, ¿no? En este gobierno, bueno, está bien, es más complicado el contexto, todo, pero ha vivido del anuncio y de la no concreción. Sí. Entonces, nada, me parece que pasa por ahí. El tema del agua es clave, ¿no? Hace algunas semanas, cuando hacíamos acá el ciclo de Pilares, la Falla lo decía, ¿no? El tema del agua es clave. Bueno, ¿por qué se decide el Baquiano? Y porque era el proyecto más rápido que tenían para sacar. Digo, era el mejor, era el más importante, era el más urgente, era el que más beneficio puede traer a Mendoza. No, era el que estaba más cerca de ser terminado. Aún no terminado, ¿no? Pero entonces vos te pones a analizar, bueno, el sur está como que tiene mucho dique, ¿no? Los ríos están hiperregulados. Y vos ves el río Mendoza, que es el que abastece a la mayor zona poblada y una gran zona agrícola, y tiene un solo dique que estaba vacío, digo, ¿no? Entonces, bueno, me parece que si vos ves las prioridades, era como una urgencia por licitar, terminar un proyecto, licitarlo y decir, bueno, en esto vamos a destinar esta plata que hay de Portezuelo. Porque se está desvalorizando, porque la inflación es incluso en dólares. Está bien, pero nada, es como cuando uno toma decisiones en la casa, ¿no? Compra lo que tiene más acceso, más fácil, o compra lo que realmente necesita, ¿no? Por más que te demores más, por más que se te devalúe un poco la plata. Bueno, es lo mismo, digo, el gobierno tiene que tomar decisiones en la misma forma. Entonces dice, bueno, vale 500 millones de dólares. Y no estás tirando 500 millones de dólares por supuestamente evitar que se devalúen. Digo, entonces, todo eso que este gobierno debió hacer, que es el de Suárez, va a tener que hacerlo el próximo, que es definir un perfil productivo, además lo que ya tiene Mendoza. Digo, el tema de la minería, el gobierno de Cornejo venía ya trabajando en un plan que era exclusivo para Malargüe. Cornejo se fue, llegó sin lanzarlo porque se asustó, ¿no? Digo, no temía. Suárez asume y al otro día por un tuit dice, voy a modificar la ley, y lo amplía todo Mendoza. Y ahí empieza, creen muchos, el gran conflicto. Ahora el tema es cómo recuperar eso que venías trabajando, si querés, para un departamento que tiene el mayor potencial y que quiere hacerlo. Digo, ¿no? Esto planteado desde el punto de vista de los que quieren ejecutarlo. ¿Está la idea? Sí, pero bueno, es como que perdimos un tiempo, 4 años. Claro. Está esto de que, bueno, si llega a perder el justicialismo Maipú, queda todo el Gran Mendoza en manos de Cambia Mendoza. Entonces, bueno, tenés ahí el Gran Mendoza en manos del oficialismo, más, bueno, esto que sale reiteradamente, el control de los organismos de control, más, bueno, la justicia, un peso importante. Sí. ¿Es para preocuparse esa situación desde el punto de vista institucional aquí en Mendoza? Yo creo que cuando vos hablas de lo institucional suena como que es grave. Digo, me parece que cuando vos tenés una hegemonía, que al oficialismo le molesta, pero es la palabra, ¿no? Pero todo es peor, ¿no? Digo, porque porque no tenés otra mirada, hay una mirada única, ¿no? Porque lo que diga la oposición no pesa, porque está esto de que a lo mejor incluso hasta podría lograr la mayoría absoluta, esto de los 2/3 en las 2 cámaras, si tiene una muy buena elección del oficialismo y una mala elección del peronismo. Entonces, cuando vos no tenés nada enfrente, haces lo que querés, y eso no es bueno de lo institucional. Pero tampoco es bueno desde la gestión, ¿no? Porque te terminás aburguesando, terminan los mismos funcionarios, aunque no funcionen en las mismas áreas durante años, terminás no generando nuevos planes porque
la misma gente tiene las mismas ideas, Claro. digo, no va a traer ideas nuevas, o no se ven, no se han visto, ¿no? Han pasado 7 años y no se han visto esas ideas nuevas. Entonces, es un gran riesgo para todo, ¿no? Para el institucional, para el desarrollo de la provincia, para generar un plan novedoso, digo, ¿no? Cuando vos tenés asegurada la aprobación, ¿no? Digo, como esto es ponerlo, llevarlo a la universidad, ¿eh? Si a vos te aseguran que vas a aprobar el final, no estudiás, ¿no? Digo, entonces es lo mismo, es como que achata todo, achata el debate, genera un riesgo institucional por el manejo de todos los poderes del Estado, ¿no? Y a la vez genera una gestión floja, de mala calidad, que es lo que hemos visto estos años, ¿no? Suárez, ¿cuál fue el planteo? Y bueno, diferenciarse de la nación. ¿Por qué? Porque Alberto es muy malo, Alberto Fernández, ¿no? Entonces dice, mira, Alberto Fernández es muy mal gestor, yo soy mejor. Y la verdad que cuando uno ve los últimos tiempos, post pandemia, y el Estado se ha transformado en un pagador de sueldos, en un administrador, pero no hay gestión, claramente. ¿Vos ves algún tipo de proyecto en Cambia Mendoza? Porque bueno, lo más probable es que ganen y van a estar 12 años y no sé, ¿qué irá a quedar después de 12 años? Mira, dentro de Cambia Mendoza hay distintas como vertientes, ¿no? Y hay algunos que tienen alguna idea, ¿no? He hablado con gente que tiene alguna idea y que tiene como una mirada de la provincia más interesante de los que aspiran. Hay otros que no, que es como ver qué pasa, ver qué surge. Digamos que ese también es otro problema, ¿no? De la definición del candidato va a depender también un poco el enfoque que tenga Cambia Mendoza, porque en definitiva el proyecto lo termina definiendo el líder, así como digamos, por ahí se sobrevalúa la influencia de Cornejo en el gobierno, que la tiene, sí, y mucha, pero sobre todo en determinadas áreas, ¿no? Digo, Cornejo influye en la justicia, en los temas de justicia, o quisiera influir, y a veces no influye tanto como quisiera, ¿no? Digo, porque es crítico a veces de cómo se maneja o de cómo se relaja el gobierno en esos temas. Digo, en otros, el gobierno provincial ha tenido absoluta, digo, Suárez, ¿no? El gobierno de Suárez ha tenido la decisión en sus manos, ¿no? Incluso contra la opinión de Cornejo, ¿no? Lo más recordado y más público fue la estatización de IMSA, que ha demostrado ser una decisión para salvar unos empleos, pero desde el punto de vista de los resultados, hasta ahora es mala. Digo, los informes contables siempre le dan pérdida. Entonces, nada, es como que vos ves Suárez, que venía con un discurso muy pro-privado, se terminó enamorando de la estatización, ¿no? Entonces, estatiza IMSA por los empleos. Una empresa que los privados que la fundaron ya no le encontraban la vuelta, el Estado supuestamente se la va a encontrar. Es muy difícil, ¿no? Digo, y después pasa lo mismo con todo, con los proyectos mineros estos que buscan inversores y termina siendo la provincia la socia porque no consiguen $1 millón, que es nada, digo. En el negocio de la minería, $1 millón es un vuelto, ¿no? Entonces, por eso digo que va a depender de quién sea definitivamente el líder, porque el líder termina influyendo más o termina decidiendo el rumbo más allá del proyecto general. Entonces, bueno, ahí habrá que ver. Volviendo a la hegemonía de Maipú y todo eso, bueno, Maipú claramente es un objetivo del gobierno. De conseguir el Gran Mendoza, bueno, va a tener como una uniformidad
es el Gran Mendoza. El problema que tienen ahí, bueno, es definir también el candidato. Si ahora hay elecciones municipales anticipadas, bueno, el tema es quién es el candidato. Ahí bueno, se cree porque fue el último candidato, porque es el que aparece como el líder del radicalismo en Maipú, es Néstor Majul, digamos, sería Néstor Majul. Pero bueno, también han estado midiendo otros candidatos, porque lo que quieren asegurar es aquel que mida más. Majul es Cornejo, pero así como en su momento se cree que Kirchner era Cornejo y Cornejo lo dejó de lado como candidato a gobernador, lo mismo podría pasar con Majul si encuentran un candidato mejor, ¿no? Y entonces, bueno, habrá que ver qué pasa con el desdoblamiento, porque bueno, el único que tuvo dudas en algún momento de desdoblar de los peronistas fue precisamente Stevanato. Sus dudas tenían que ver con que mientras más tiempo pasara, más tiempo tenía él para instalarse personalmente, pero también con alguna esperanza en el éxito de Massa, ¿no? Que Massa lograra domar la economía y que eso se trasladara a votos, ¿no? Claro. A votos favorables para él. Él está como cerca de Massa y esa era su esperanza. Pero bueno, está visto también, digo, Massa ha calmado la fiebre, pero no ha solucionado, no ha encontrado el diagnóstico ni ha aplicado ningún tratamiento para la enfermedad, ¿no? Nada más que eso. Claro, claro. ¿Cómo ves vos a la oposición en general, excediendo el peronismo? Hoy creo que el principal opositor, más que el peronismo, es Omar de Marchi al gobierno, ¿no? El resto no existe. Aquella experiencia de Vamos Mendocinos se diluyó, la coalición cívica se fue de la alianza esa con el Partido Demócrata. El Partido Demócrata se ha aferrado a Milei, pero en una elección desdoblada, no sé cuánto puede pesar Milei, va en camino a sacar otro 4%, como en la última elección legislativa, con suerte, porque en la ejecutiva siempre la polarización es mayor, ¿no? Esa oposición la veo como inexistente y por lo tanto creo que el mayor opositor es de Marchi. De Marchi cuestionando al gobierno, cuestionando decisiones puntuales, de Marchi cuestionando la forma de liderazgo de Cornejo, enfrentado a Cornejo. Ellos tienen una cuestión así de... Los dos son machos alfa, entonces es muy difícil que puedan llevarse bien, ¿no? Se desconfían, se gruñen, se miran a la distancia y no hay cercanía posible más allá de... Porque en algún momento, bueno, hubo una alianza, sí, porque de Marchi estaba en el llano y no podía discutir igual a igual. Ahora él cree que puede discutir igual a igual y bueno, hace esos cuestionamientos al gobierno que lo transforma, si se quiere, en el principal opositor. Porque en realidad tiene mejor imagen que todos los peronistas que pueden salir a cuestionar al gobierno. Entonces, ese es el mayor problema. Ahora bien, esa imagen le da para ser candidato a gobernador. Se va a trasladar a votos, es el famoso caso Viti Fayad, ¿no? Que tenía buena imagen, pero después esos que decían que era un buen intendente no lo votaban como gobernador, ¿no? Y bueno, de Marchi es el que amenaza con romper Cambia Mendoza y generar un polo opositor de pequeños partidos, ¿no? Aspirantes a terceras fuerzas, todos juntos, detrás de él, con un candidato mucho más fuerte que el que pueden generar cualquiera de esas pequeñas fuerzas. Entonces él calcula que con eso le da. La verdad es, por otro lado, puede romper de Marchi, siendo hoy una persona tan ligada a la estructura
de Rodríguez Larreta? Pareciera que no, ¿no? Digo, porque Rodríguez Larreta a su vez tiene que cuidar su alianza nacional con el radicalismo si quiere ser candidato. Y todo lo nacional está como más verde que lo provincial, porque tienen 2 meses más, ¿no? La elección en la provincia de Mendoza va a ser en junio, en la nación va a ser en agosto. Entonces, esa diferencia atrasa todos los tiempos, todas las definiciones de la nación. Entonces, digo, Larreta va a incentivar la competencia interna acá, sí. Va a incentivar o va a permitir que De Marchi se vaya de Cambia a Mendoza, rompa el radicalismo y lo enfrente por afuera. Lo creo muy difícil, sinceramente. Pero bueno, la esperanza de Marchi es por dentro o por fuera armar un polo que con estos partidos chicos, meterlos a Cambia Mendoza y enfrentar al candidato del oficialismo, ¿no? Que supongo que si es Cornejo la campaña va a ser durísima, con acusaciones, con cuestionamientos de uno y otro lado. Claro. Y depende después si no es Cornejo, alguno de los otros candidatos, cómo sería el tono, ¿no? Bien. ¿Y el gobierno nacional, qué ves? No, bueno, el gobierno nacional es como una experiencia que todos quieren que termine ya, ¿no? Hasta los propios ministros, esta fuga de ministros que ha habido y esta fuga de apoyo lo demuestra, ¿no? Después tiene que ver qué pasa con lo electoral, ¿no? Ahí, bueno, qué pasa si Cristina realmente no va a hacer nada, como dijo hace una semana, o quiere ser algo más que la definidora del candidato, ¿no? Sí. Y en qué termina esa alianza, digo, ¿no? A quienes incluye, a quienes excluye esa nueva alianza del peronismo y sus satélites a nivel nacional. Pero me parece que, bueno, toda esa pelea está mucho más verde por esto, por los tiempos electorales que son un poco más laxos que en la provincia. Sí, igual es verdad lo del tiempo, pero no veo que se esté configurando nada. Está como muy... Claro, por eso, por ahora están en pausa, ¿no? Sí, pero como si faltara un año. Y claro, sí. Bueno, pasó el Mundial, ¿no? Aprovecharon para congelar todo. Yo creo que a nivel nacional recién en marzo va a empezar el movimiento, me parece, ¿no? Cristina no es de tomar decisiones apresuradas. Recordemos que cuando ella se corre y postula a Alberto fue a mediados de mayo del 2019, digo, ¿no? Faltaban 2 meses para las PASO. Por ahí el mayor problema lo va a tener, me parece que Juntos por el Cambio, ¿no? Porque tienen todos candidatos del PRO. Claro. Entonces, bueno, los candidatos radicales no terminan de aparecer, no existen en las encuestas, ¿no? Y son todos candidatos del PRO. Sin Macri son o Rodríguez Larreta o Bullrich, ¿no? Que expresan visiones distintas también, sí. ¿No? No es que son lo mismo porque están en la misma alianza y incluso en el mismo partido. Y bueno, por eso creo que está todo más verde, digo, ¿no? Las definiciones esas van a costar. Bueno, Marcelo, pero un año movido, sí. A nivel país, a nivel provincia y a nivel diario, porque vamos a tener que trabajar enormemente. Te agradezco la visita y bueno, nos volveremos a ver seguramente en el año. Dale, muchas gracias, Gato. Bueno, pasó otro programa de Agenda Los Andes, una coproducción entre Diario Los Andes, la Universidad Nacional de Cuyo y Señalú.